Y haz que tu corazón le dé gracias. Mi pecado en ti, Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Gloria a Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Y digo, digno es el Señor, en su trono está. Corónalo con tu alabanza. hoy te coronamos, Rey. Reinas Y reinas con poder altísimo, altísimo Señor. Jesús Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Y a ver si lo dices. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Decláralo. Digno es el Señor. Decláralo. Digno es el Señor. Oh, digno es el Señor. Decláralo con tu corazón. Dilo. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Dilo con fuerza. Altísimo Señor. Jesús, eres Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. El amado dio su vida por ti. El amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Oh, oh. ¿Cuántos de verdad entienden lo que están cantando? A ver, ¿cuánto considera de que es digno de alabanza? Mantente allí con tus manos. Señor, mira nuestras manos, Padre. No tenemos nada que ocultarte, Padre, todo lo sabes. Señor, si levantamos nuestras manos en son de rendición, Padre, nos rendimos a ti, Señor. Toma gobierno de nuestra vida, Señor. Transfórmala para tu gloria y trae, Señor, toda tu presencia sobre nosotros y sobre nuestros hermanos, amigos y nuestra familia, Padre eterno. Si alguno de ellos se ha extraviado de tu camino, Señor, tráelo de regreso. Con cuerdas de amor, Padre Santo. Tú eres digno, Señor. Tú eres santo, Padre eterno. Y no queremos, Señor, escuchar tu palabra, sino primeramente te hemos entregado todo. Nuestras cargas, todas las dejamos allí delante de ti. El cansancio, nuestras preocupaciones, todo, Señor, estamos rendidos, Señor, rendidos a ti. Tú eres digno de suprema alabanza. Ven a confortar, Señor, el corazón del que está triste. Ven a abrir las puertas, Señor, y la luz tuya y alumbre el camino de aquel que no sabe qué debe hacer. Padre, en tus manos está nuestra vida. En tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.
nuestro Dios poderoso. Puedes decirle a Él, solamente dile aleluya. Aleluya. Dile a Él, aleluya, Señor. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es. Tal vez nunca has invitado a ángeles que se sumen a tu canto. ¿Qué te parece que le digamos que se sumen a nosotros? Amén. Amén. Vamos a terminar cantando esto y luego palabra de Dios. Eres santo, santo, poderoso. Y eterno Rey, al Cordero da toda autoridad. Tú eres santo, santo, poderoso y eterno Rey, al Cordero da toda autoridad. Eres santo, santo, poderoso y eterno Rey. Digno, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Amén. Gloria a Dios, aplaude para el Señor. Glorifica su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Nuevamente aplaude y glorifica al Señor. Padre, verás que hay fe en nosotros, Señor. Tú puedes y estás con nosotros. Tome asiento, hermano. Hay palabra de Dios para ti. ¿Cómo está su ánimo, hermano? ¿Sí? ¿Dispuesto a escuchar palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos creen de que Dios está con nosotros?
Y era lógico porque él es quien tiene que casar y hacer la ceremonia y todo. Yo pensé en el detalle de que si yo llegaba atrasado y la novia llegaba, ¿qué iba a pasar? Entonces era rara mi posición porque estaba comprando las pinturas para las salas de arriba, así es que ustedes no se imaginan qué es andar en el Misionero en mi auto a 100 kilómetros subiendo por la subida de Limonares. Poderoso. Subí súper rápido por ahí y llegué a tiempo a la iglesia. Pero me conmovió el hecho de que el pastor estuviera aquí y inspiró el mensaje para hoy. Porque un siervo de Dios debe estar dispuesto a todo. Yo muchas veces recuerdo del pastor Mario que él llegó solamente con su esposa, la pastora Mimi. Recién cuando llegamos a la iglesia, los estudios bíblicos eran de mucha bendición, pero había poco interés de los hermanos en venir. Y en más de una oportunidad el pastor confesó de que estuvieron solos, que entre ellos hicieron el estudio bíblico y oraron al Señor, abrieron el templo como siempre y se fueron a la casa. A veces el adquirir responsabilidad delante de Dios conlleva muchas cosas que son el resultado del ejercicio mismo del ministerio. De pronto el ministerio se vuelve solitario, porque el pastor no puede andar llorando, no puede andar contando las situaciones que vive y además tiene que ministrar el corazón de otros. Son hartas responsabilidades que de seguro el pastor Steven, que lleva poco tiempo ordenado, porque antes era desordenado, como dijeron, lleva ordenado ahí por la misión bautista, debe estar ahora resintiendo todo lo que significa ser pastor, ¿verdad? Y es difícil para nosotros entender si no estamos en los zapatos de un pastor. Así es que, qué mejor que este mensaje llegue de parte de alguien que no es pastor, pero que sí, por lo menos entiende el ministerio. Amén. Así que en eso me inspiré ayer y pude llegar a tiempo. Llegué antes que la novia, gloria a Dios, y pude colocar la marcha nupcial y todo lo que ustedes se imaginan en una boda. Pero quería glorificar al Señor por ese servicio que los pastores en muchas iglesias, con mucho esfuerzo, brindan al Señor desinteresadamente. Amén. Porque son llamados por Dios. Pero no solo los pastores, sino que todos aquellos que ayudan al ejercicio del evangelio. Hermanos que desinteresadamente colaboran en trabajar. Otros que salen a predicar. Otros que están atendiendo a los niños, sirviendo las mesas. Otros hermanos que están adquiriendo responsabilidad de consejería. Y así todas las áreas que involucra el ministrar en una iglesia. Cuando ministramos al Señor, cuando ministramos a los hermanos, cuando ejercemos un servicio de adoración al Señor, pero también un ejercicio de beneficio, de edificación para la iglesia, hay cosas que considerar. Por ejemplo, usted debe enfrentar la crítica de manera responsable. Siempre, cuando usted haga algo para Dios, no va a faltar a alguien que diga o critique de mala o buena manera lo que usted está haciendo. Eso siempre va a pasar, pero es su reacción la que debe estar limitada a la sujeción del dominio propio. Es lo que dice la palabra del Señor. Como dijo, no sé si estará correcto, pero como dijo Sancho Panza y el Quijote de la Mancha, cuando vayas pasando deja que los perros ladren. Y no estoy llamando perros a nadie de los que estamos aquí, pero sí ladran los perros cuando ven pasar una moto, ¿o no? Y eso es algo natural. Así que cuando usted haga algo para el Señor, deje que la crítica venga. Lo importante es que su servicio sea delante de Dios perfecto. Sea un buen servicio. Porque no sirve de nada tener amarrado algo para mí porque no quiero que nadie más trabaje. Porque a lo mejor otro lo podría hacer mejor que yo. Entonces debe estar consciente de que la crítica viene para bien o para mal, pero primero para cuestionarse usted mismo si está bien haciendo las cosas. Por lo tanto, la crítica debe usted manejarla de manera apropiada y finalmente servir al Señor si se le está mostrando un error de manera mucho mejor. También el que ejerce ministerio, la iglesia, debe dedicar tiempo a atender las necesidades de otros.
¿Sabes que un pastor, un ministro del Evangelio, alguien que sirve al Señor, ya tiene que dejar cosas de lado? Como por ejemplo a veces hasta jugar a la pelota por ir a visitar a un hermano. Y eso para nuestros pastores es doloroso. O un partido del Wander. Es doloroso. Eso sí que es doloroso. Más doloroso. A veces perfectamente los hermanos pueden estar viendo Moisés en la tarde y el pastor tiene que estar atendiendo alguna necesidad. Por lo tanto, cuando usted adquiere un ministerio, responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, tiene que asumir también estos costos que son altos, sin abandonar la responsabilidad primera que es su familia. Pero sí, de pronto, a mí me ha tocado salir a ministrar por ahí y se lo hemos hecho saber al pastor a la 1 de la mañana porque alguien está endemoniado y hay que ir a orar y ha habido que hacer eso, dejar la familia, dejar los hijos, dejar el hogar, dejar el descanso y a veces hasta tener que ir a la posta porque hay algún hermano enfermo. Eso es atender la necesidad de otro y debes estar dispuesto a hacerlo. Cuando uno lo hace y Dios se lo ha pedido, el resultado de eso es glorioso. ¿Sabe por qué? Porque el gozo está en dar más que en recibir, en servir más que ser servido. Y eso es lo que aconseja la palabra para aquellos que se dicen ser mayores, ¿o no? Discutiendo los discípulos dijeron, si alguno quiere ser mayor, les dijo el Señor, va a tener que ser el menor y el mayor servirá al menor. Así es que es como contradictorio a todo lo que el mundo enseña. Por lo tanto, hermanos, cuando usted adquiere responsabilidad en la obra del Señor, debe dar tiempo, dedicar tiempo a atender las necesidades de otros. También debe el ministro del Señor, en cualquier área que ministre, luchar contra la oposición del diablo. Porque lo que el enemigo intenta hacer en la iglesia de Cristo es dividirla. Y muchas veces se encuentran algunos corazones descuidados, corazones poco maduros, de hermanos que dejan que el enemigo haga en su corazón nido para convertirse en un verdadero tropiezo en la casa del Señor. Por lo tanto, ya no solo que hay que luchar en la batalla normal, entre comillas, que tenemos contra nuestro adversario, sino que también, como lo dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, luchar contra los que se oponen, que están dentro de la obra del Señor. Diótrefes era uno de aquellos que se oponía al ministerio de Juan y de los apóstoles, un hombre que se adueñó de la iglesia y que quiso hacer de la iglesia su propio negocio y se aprovechó de la iglesia. Siempre hay gente que se opone dentro de la iglesia. Procura no ser de ese tipo de personas, sino de aquellos que facilitan, de aquellos que buscan la paz y de aquellos que llevan el evangelio para restauración de aquellos que lo necesitan. Porque ¿de qué sirve una iglesia dividida? El mismo Señor dijo acerca de Satanás, si Satanás está dividido, ¿cómo podría ejercer su ministerio satánico? No se puede. Un reino dividido contra sí mismo se va a destruir. Por lo tanto, lo que debemos guardar, primero que nada, es luchar por la unidad de la iglesia. Y eso debe ser nuestra consigna. Todos nosotros colaborar para que la iglesia permanezca unida. Que yo no sea el causante de la división. Por lo tanto, tenemos que luchar contra el enemigo y también contra los que se oponen. Dios nos ayude para no ser de aquellos que se oponen. ¿Sabe usted que y esta es una de las áreas más dolorosas, no está aquí, gracias a Dios, Samuel, ni el Andrés, ni tampoco Roberto. Ellos son hijos de pastor Roberto y del pastor Steven. Cuando usted habla mal de su pastor, como dijo la canción de la hermana Gladys Muñoz y de varios cantantes cristianos, cuando usted habla mal de su pastor, ¿sabe lo que produce? A lo mejor al pastor no le va a importar porque ya los pastores para estar en el ministerio tienen cuero duro, ¿cierto? ¿Cómo se les llama el cuero duro aquí en nuestro país? Así mismo, así mismito. Y ya los pastores están en el ejercicio continuo del evangelio y le ha tocado tratar con cuánto genio de hermano que viene a la iglesia, ¿cierto? Porque hay unos que reaccionan de mala manera incluso y otros que son muy apacibles, pero el genio que usted y yo tenemos, él lo tiene que soportar como pastor en la iglesia. ¿O no es así?
Y tiene que estar en medio a veces de conflictos de hermanos que suceden y simplemente tiene que buscar la paz y la conciliación. Y eso es difícil. Es súper difícil. Pero ¿sabe qué? Un ministro de Dios tiene que tomar en cuenta esto. Sus hijos serán cuestionados. Su esposa será cuestionada. ¿Por qué? Por el solo hecho de que él es siervo de Dios. Y es el hijo del pastor. El otro día estábamos molestando al Samuel, le hicimos bullying en la escuela dominical. El hijo del pastor. Claro, porque a veces se espera más de lo que los niños pueden dar. Y es más, son niños como cualquier hijo de otro hermano. ¿Y por qué debiera ser distinto el trato? Porque es el hijo del pastor. Entonces, de pronto se vuelven dolorosos los tratos que uno tiene, la hermandad tiene, para con el siervo de Dios y su familia. Ustedes siempre han escuchado a la hermana Anita Lizardi, ¿cierto? Y gracias a Dios que no está tampoco, está allá adentro. Que algunos le dicen pastora, otros le dicen, yo no soy pastora, dice al tiro. Pero en el sentido del respeto y de la autoridad que Dios les ha permitido tener en la iglesia, como también a nuestra pastora Noemí, como la hermana Aita, también tenemos la oportunidad de contar con hombres y mujeres que han tenido experiencia en el ministerio, que han tratado o alguien no ha sido ministrado por la hermana Noemí en una oración, por la Mimí. Ha sido ministrado por otro hermano en la iglesia que le ha llevado paz y le ha dicho una palabra del Señor. Claro que sí. Hermanos amados, los hijos del pastor van a ser cuestionados y su esposa también. Pero ayúdenos el Señor a no nosotros cuestionar ni inventar nada que vaya a producir daño al siervo del Señor. Y usted va a decir, el Leo va a quedar súper bien con el pastor Steven. Amén, pues sí es mi amigo. Eso. No necesito decir nada como para arreglarme con él porque somos amigos de hace tiempo. Pero son cosas que él no las va a decir porque es el pastor. Sería raro que un pastor diga, hermanos, ténganme consideración. Porque vendría de su propia boca y el que dice la palabra del Señor que no te alabe tu propia boca, sino la de otros. Entonces, así es como debe de ser. Además, el pastor o el ministro, el que tiene alguna responsabilidad, porque este mensaje no está enfocado única y exclusivamente en el pastor, sino todos aquellos que ejercen dentro de la iglesia un ministerio. ¿O no es difícil aconsejar a los jóvenes, hermano David? ¿No es difícil llevar una misión, por muy pequeña que sea? Claro que sí. Son situaciones que a veces, cuando uno aconseja problemas matrimoniales y situaciones difíciles en las que debe orar, a veces uno toma la carga y se aflige porque el hermano está sufriendo. Es así, es así. El pastor debe y el ministro de Dios debe dar cuenta de su trabajo al Señor. Y eso también es otra carga encima de la responsabilidad. Debe dar cuenta por su trabajo al Señor. También debe tomar decisiones que transformarán el curso acostumbrado de su familia. ¿Han visto al pastor Steven? Yo le pido la oración abiertamente aquí para que el Señor lo ayude a poder tomar buenas decisiones. Viajar todos los días a Santiago de ida y de vuelta. Que el Señor ordene su vida en cuanto a lo laboral, a su trabajo, porque necesita un pastor feliz. Amén. No un pastor cansado. La iglesia no está cancelando nada por el servicio que este pastor está entregando al Señor. Nada. Y en nuestra iglesia bautista corresponde que el pastor se le cancele un sueldo y se le pueda honrar con esa bendición de poder ser sostenido por el ministerio. Por algo está trabajando para el Señor y le corresponde el poder retribuir, el que sea retribuido económicamente para que haga su ejercicio del ministerio con libertad. Así lo dice la Biblia. Y ténganlos por doble honor, dijo el apóstol Pablo, hablando acerca del respeto, la honorabilidad que le corresponde por ser ministro del Evangelio. Y el otro doble honor es el mantenerlo económicamente para que él pueda cumplir el ejercicio del ministerio. Y lo más importante es que deberá depender de Dios en todos los aspectos de su vida.
Y usted me va a decir, el hermano Leo abrió la Biblia por las puras. No, pues ahora vamos a ver qué versículos bíblicos nos sirven para esta palabra. Santiago 3, 16 al 18 dice de la siguiente manera, si me ayudan con la proyección. Santiago 3, 16 al 18. Son 5 cosas que un ministro de Dios, sea en el área que le corresponda servir, debe tener estas 5 cosas. Primero, cuente, luz, diga luz conmigo. Debo tener luz, debo alumbrar, debo ser alguien que ha sido iluminado por el Espíritu de Dios. Santiago dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Sigue el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto de Dios es primeramente pura. Después, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Usted puede adquirir todo el conocimiento que necesite adquirir. Puede leer leyes, puede estudiar psicología, puede estudiar astronomía, puede buscar todas las ciencias humanas que pueda adquirir. Y es bueno que usted entienda, que surja. Los que están en la universidad estudien, los que necesitan ir al seminario deben estudiar. Pero lo más importante es adquirir sabiduría de lo alto. El ser iluminados por Dios. Lo que tu ministerio necesita es luz de Dios. La iluminación de lo alto, eso es revelación. ¿Y cómo recibimos la revelación? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Puedes orar, puedes venir a la iglesia, puedes hacer muchas cosas, pero si no lees la Biblia nunca sabrás cuál es la voluntad de Dios. Lo que significa que también si creces en las ciencias humanas, debes crecer en la palabra de Dios para con Dios y para con los hombres. Tu boca debe hablar palabra de Dios, en tu corazón debe haber palabra de Dios. Si no hay nada de palabra de Dios en tu vida, no vas a iluminar en ningún lado. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz. Y una luz se pone debajo de la batería para que no alumbre. ¿Dónde se pone la luz? Sobre. ¿Para qué? Para que la luz apague las tinieblas. La idea de la luz de Dios en tu vida es conocimiento de la palabra de Dios para que esa palabra alumbre a través de ti, de tus hechos, de tus actos y también de tus palabras que salen de allí de tu boca. ¿Ha visto que hay gente que lo único que hace es hablar inmundicia? Es lo que está allí en el corazón. Amargura. ¿Ha visto personas llenas de amargura? Pero ha visto otros apasionados por el Evangelio y lo único que les sale es palabra del Señor. Y como que eran fanáticos esta gente. A mi mami siempre le es fácil predicar en el bus, en la feria. Ella tiene un puestecito ahí donde le ayudan, le prestan y le colabora a la Pamela para trabajar en la feria del Belloto. Así que si alguien quiere ir a su consulta, la hermana Elsa atiende todos los miércoles y los sábados. Pero mi mami ahí en la feria tiene ese puesto y comparte del Señor, está discipulando en la feria. Se puede hacer. Ya, ¿y por qué usted también no empieza a alumbrar un poquito más? Y donde está, comience a discipular, a enseñar de la palabra de Dios. Si el mensaje no es solo para el pastor, es para todo creyente que es portador de la gloria de Dios. Primera cosa que necesita tu ministerio es la palabra de Dios que alumbrará tu camino. Así lo dice la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto necesitas palabra de Dios, conocimiento de lo alto, sabiduría del cielo para alumbrar en el lugar oscuro donde estás. Este púlpito sabe que también necesita fuego celestial. Amén. Fuego celestial. Si la palabra de Dios no es dicha de la manera inspirada por el Espíritu Santo, no tiene que ver con el hablamiento, como dijo Zafradas, no tiene que ver con la forma de expresión, aunque hay gente más carismática que otros, ¿cierto? Al hablar.
sino que tiene que ver con el fuego de Dios que inyectado en las palabras que salen de un predicador. El fuego del Espíritu Santo que debe permanecer continuamente en un púlpito. Es una responsabilidad importante en el ministerio. Porque si el fuego de Dios no está, se está apagando allí en el corazón del predicador, ¿qué van a escuchar los hermanos? ¿Un buen sermón escrito? ¿Vendido a $10? Mejor se va a la librería y lo compra, y son re buenos los libros que venden en la librería cruzada, y yo le doy un descuento de un 25%. Porque no tiene que ver con lo histriónico que pueda hacer el predicador, sino más bien con la unción de Dios que está en las palabras que envuelve el mensaje de Dios. Fuego celestial lo necesita solo el predicador para avivar la iglesia. Lo necesitas tú, lo necesito yo, toda la iglesia necesita del fuego celestial. Apocalipsis 3:15, ¿qué dice Apocalipsis 3:15? Por favor, vaya conmigo ahí a la Biblia. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras. Lea conmigo. Que ni eres, ojalá fueses frío o caliente. Hasta ahí nomás. ¿Qué nos deja notar este versículo bíblico? Que Dios es consciente de nuestra realidad y le está hablando a la iglesia, a su iglesia, a una de las 7 iglesias del Asia, que le dice, yo te conozco lo que haces, yo sé quién eres, que ni eres frío ni caliente. ¿Qué es lo que era entonces? Y usted sabe lo que dice el versículo que sigue, ¿verdad? Por tanto, o por cuanto eres tibio, te vomitaré, es decir, te repudio, te rechazo, ¿me das? Sí. Dios prefiere que seas tibio, o sea, frío, a que seas tibio. Porque el tibio siempre anda hacia entre Tongoy y Los Vilos, a medio morir saltando, como dice el dicho chileno. Es mejor que sea frío. Pero lo óptimo es que Dios desea de ti es que seas caliente, vivo, lleno de fuego del cielo. Que cuando pases, el apóstol Pedro pasaba y su sombra dice que sanaba a los enfermos, los ponían ahí en hilerita para que él pasara, y el hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, lleno del fuego del cielo, pasaba y la gente sanaba. ¿Hemos visto milagros, sanidades ahora o no? Si alguien no se enteró, la hermana Cecilia, Dios le disolvió el cálculo que tenía. La Mimi, ¿qué decir? ¿Cuántos milagros hemos visto en nuestra casa? Y eso es el fuego de Dios en medio de su casa. Hermanos amados, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el fuego del don de Dios que está en ti. Y ahí lo dice el libro de 2 de Timoteo 1:6, a ver, para que lo leamos de manera correcta. 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad avivar el fuego de Dios en mí. ¿Y cómo se consigue eso? En comunión con Él. Mientras más lejos estás de Dios, más tibio te pones. Y te alejas un poquito más. Esto es el efecto de la radiación. ¿Sabía usted? El fuego consume el área donde va avanzando. Y el efecto de la radiación, según los bomberos, tiene que ver con el sobrecalentamiento del lugar donde se ha encendido el oxígeno junto con todos los componentes de combustible. Pero el fuego va quemando de acuerdo a cómo se le vaya alimentando con oxígeno. Si usted prende una fogata dentro de un tambor y lo tapa, ¿qué sucede? Porque le faltó oxígeno. Entonces eso se llama azuzar el fuego. Los antiguos, cuando azuzaban el fuego y se hacían con fuelles, empezaban a echarle aire porque inyectaban oxígeno y el fuego encendía. ¿Qué es lo que hace usted cuando hace un asado? Empieza a soplar, ¿cierto? A algunos se le inflan los cachetitos como el hermano David.
y le empieza a soplar ahí para que encienda el carbón, ¿cierto? Eso es azuzar. Lo que tú tienes que hacer es azuzar con viento del cielo para avivar el fuego. Son brasas, enciende la llama, hermano. Esa es tu responsabilidad. Avive el fuego de Dios en su corazón. Por lo tanto, este púlpito necesita fuego celestial, más del que tiene todavía. Amén. Usted debe orar para escuchar palabra de Dios en este lugar, para que los ministros, para que los predicadores puedan ser llenos del Señor en este ministerio de la palabra. Es sumamente importante que esto sea así, porque podemos decir mentiras desde aquí del púlpito, y si usted no discierne bien, si no entiende bien la palabra del Señor, posiblemente se vaya con ese mensaje y se vaya convencido de que esa es la verdad. Pero los predicadores debemos y tenemos la responsabilidad no solo de orar, de escudriñar, sino también de hablar verdad en el Señor. Esa es nuestra primera responsabilidad. También se necesita fe. La primera era luz. La segunda, fuego celestial. La tercera, tenemos fe. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Porque sin fe, si usted se lo sabe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Debes buscar a Dios. Él tiene un galardón si tú lo buscas. ¿Y cómo se busca a Dios? Por medio de la meditación, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio también de congregarse, por medio de la comunión. Encontramos a Dios en medio de la comunión, hermanos. Pero se necesita fe, ¿para qué? Para aguantar el fundamento de mi casa. La fe como creencia fija de fundamento. Este templo, la parte de arriba está cimentada ¿en qué cosas? En estos pilares. ¿Qué pasa si hacemos un atentado y cortamos con una sierra aquí y allá? ¿Qué sucede? Se cae. Aunque hay una torre bien poderosa aquí que usted no ve porque está forrada, y toda esa parte de allí es una torre, y todo el contorno de la ampliación es una torre bien ancha, así como de 60 centímetros, y que cubre absolutamente todo el perímetro de esta construcción. Aun cuando sea muy poderoso lo que está arriba, si el fundamento no es capaz de soportarlo, se viene abajo. Por lo tanto, necesita tu ministerio un fundamento sólido, y eso se llama fe. Fe en lo que crees. ¿Cuál es tu fe?, le preguntan. No, sí, yo creo en todas las religiones, porque todas llevan a Dios. Y no todas llevan a Dios. Es más, incluso hay iglesias evangélicas que están equivocando la doctrina. Y posiblemente Dios los esté mirando como miró las iglesias del Asia. Porque viven una verdadera religión lejos de la palabra del Señor. Y Dios les ayude a encontrar el camino y a escudriñar las escrituras, que son las que nos hacen sabios en qué es la voluntad de Dios. Pero necesito fe como el fundamento donde estoy pisando. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué cree la Iglesia Bautista? ¿Cuáles los fundamentos doctrinales de nuestra congregación? Los debes tener claro, hermano. Esa fe del creer en lo que tú eres, que eres hijo de Dios, y como hijo de Dios tienes como fundamento no los de la Iglesia Bautista simplemente como Iglesia Bautista de una organización de iglesia, de hombres, sino el fundamento es la palabra de Dios. Ese es el fundamento de todo creyente, sea bautista, pentecostal, asambleas de Dios, de la iglesia que sea. Si no tiene por fundamento la palabra de Dios, su fe es muerta, no sirve para nada. Estamos centrados en Cristo Jesús. Nuestra iglesia es cristocéntrica. Cristo es el director de esta orquesta grande que tenemos. El Señor es ministro de esta casa. El Señor es pastor de este lugar. Desde el mismo pastor hasta el último hermano, que sea el más pequeñito, como la hermana que está allí, todos estamos bajo el pastoreo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que necesita usted es un buen fundamento, y lo tenemos porque doctrina hemos recibido aquí en la casa del Señor.
Pero también necesitas fe en otro aspecto. ¿En qué aspecto? En que debes depender de Dios en todas las áreas de tu vida. Debo depender de Dios en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios provee para tu alimentación. Dios te ha provisto de sanidad. Dios te ha provisto de fuerzas para seguir. Dios te ha provisto de sanidad a tu corazón cuando estabas destrozado. Dios te ha restaurado tu corazón cuando has venido herido. Para eso se necesita la fe, para creer que Dios puede hacer todas estas cosas por mí a diario. Yo veo la mano del Señor a mi alrededor, en mi propia vida, en mi familia. Porque aun cuando los hombres fallamos, hermanos, Dios sigue allí, permanece fiel. Y para creer eso yo necesito tener fe en mi Dios. Se puede estar moviendo fuertemente tu trabajo. Tal vez sea Dios mismo el que está moviéndote de ese lugar, yo no lo sé. Pero un plan perfecto tiene Dios para tu vida. Tal vez sea ya el tiempo en que debas de dejar ese lugar para servir al Señor. Sea el llamado de Dios para alguno que está sintiendo esa incomodidad en su trabajo. Tal vez tengas que cambiar de trabajo, no lo sé. Pero Dios nos pide que ajustemos nuestra vida a su servicio. Yo dejé de trabajar con mi hermano Ali y a él le dolió mucho el corazón y estoy seguro de que fue así. Porque a lo mejor se sintió abandonado de que dejara de trabajar con él. Pero ¿sabe por qué yo dejé de trabajar con él? Con dolor en mi corazón. Porque amo servir a Dios. Y ese fue mi motor. Porque yo necesitaba tiempo para atender cosas que el Señor me estaba pidiendo. Y esos ajustes hay que hacerlo. ¿Se sacrifica economía? Claro. Pero cada uno actúa en fe de acuerdo a cómo su Señor le está mostrando qué hacer. Yo no le estoy diciendo que todos dejemos de trabajar y vengámonos al templo. Trabajemos aquí, que harta pega todavía. Sino que los ajustes que tú debas hacer a tu vida, a tu familia, sean los que Dios te está indicando hacer. Y para hacerlo necesitas fe. Moisés, para ir a liberar al pueblo de Israel, tuvo que tener fe que el que estaba con él hablando era Dios. Y no un sueño o una simple visión. Se encontró de frente ahí con la zarza y el Señor le dice: quita tu sandalia de tu pie, porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Te das cuenta con quién estás hablando? Él tuvo un encuentro personal con Dios. ¿Tú has tenido un encuentro personal con Dios? Claro que sí. No ha sido en forma de una zarza. No ha sido en medio de un monte. Pero ha sido un encuentro cara a cara con el amado, con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entró a nuestro corazón. Pero después de entrar a nuestro corazón también hizo un llamamiento santo, un llamamiento al servicio, un llamamiento a ministrar en la casa de Dios. Lo que tú estás haciendo es obedecer en fe a lo que Dios te ha pedido hacer. Para eso necesitas este tercer elemento. Decíamos que necesitamos luz, fuego celestial y fe para caminar con Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos fe. También necesitamos vida, ¿sabe? El cuarto elemento es vida. Diga conmigo, necesito vida. La vida de Cristo en mí. Necesitas la vida de Cristo en ti. Somos la imagen del Señor. Apocalipsis 3:1, ¿qué dice? Por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Lea conmigo esto fuerte y claro. Dice que tienes nombre de que vives y estás. ¿Y a quién se lo está diciendo? Dice el Señor: y de su interior correrán ríos de agua estancada, ríos de agua viva. Necesita vida tu ministerio, necesita florecer. ¿Qué dice el Salmo 1?
Bienaventurado, bienaventurado, feliz el varón que anda en la ley del Señor. Porque este varón es como un árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes de agua. Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. Eso es vida. El hermano hace algo y queda bonito. Y quedó bonito porque lo hizo él. Amén. Porque es diestro. Porque lo que hace es para el Señor. Y eso como que produce vida, produce alegría. ¿Se acuerdan cuando derribamos esa muralla? Era como el muro de Berlín. Eso. Y estaba esta muralla aquí al frente, tal cual como es la estructura del templo hacia atrás, porque era la parte antigua. Y me acuerdo que esta parte todavía no estaba terminada. Pero fue casi una ceremonia cuando agarramos el combo y le pegamos el primer ladrillo y se vio el forado hacia el otro lado. Porque yo estoy seguro que hay muchos hermanos aquí que ni siquiera han subido a ver las salas de escuela dominical. Los invito, suban, está re bonito, falta todavía que hacer. Pero en esa ocasión habían hermanos que nunca habían traspasado ese límite y no conocían para acá porque se sentaban, escuchaban el sermón y se iban. Lo que necesitas es vida de Dios, vida de compañerismo, vida de compromiso. Eso es lo que está pidiendo el Señor, que haya vida en tu corazón y que no se vea que tu ministerio, que tu vida, que tus obras son muertas. El Señor se lo está diciendo a una iglesia completa del Asia. Le dice, tienes nombre de que vives. O sea, es como decimos en el buen chileno, el puro nombre de que vives, pero estás muerto. Esa es tu condición. Tu ministerio está muerto. Revísese. Había un hermano muy antiguo que se llamaba Isidoro. Todavía él vive. Y él decía, hermano, no cuelgue el instrumento en los sauces, porque se le va a oxidar la herramienta. Porque justamente hay hermanos que teniendo un ministerio, siendo poderosos en el Señor, están allí nada más. Y el Señor que le dice ahí en Apocalipsis, después de que hay, por favor, el 2 y el 3. Ok, hasta el 2. Dice, sé vigilante, es el consejo del Señor, y afirma las otras cosas que están para morir. Ese es el consejo de Dios. ¿Se está muriendo tu ministerio? Hay cosas que están muriendo a tu alrededor por causa tuya y tu descuido. El Señor te aconseja, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermanos amados, tienes un ministerio, tienes cosas que hacer por el Señor. Avívalo, dale vida a tu ministerio, fortalece tu ministerio, que seas plantado como el varón del Salmo 1, junto a aguas de corrientes de agua viva del Señor. De su interior correrán ríos de agua viva. Lo dice la palabra del Señor. Es el cuarto elemento que necesita nuestro ministerio. Por lo tanto, tenemos luz, que es por la palabra de Dios. Fuego del cielo, que es por el Espíritu Santo. Tenemos fe, que es la que nos ayuda a agradar a Dios, y vida en nuestro ministerio, que es la que hace que tu ministerio sea próspero, que lo que hagas florezca. Y finalmente necesitas este quinto elemento, el amor. Amor de Dios. Sin duda alguna debemos abundar en amor. El amor para con la esposa, con el esposo, el amor para con los hijos, el amor para con la suegra, el amor para con el suegro, el amor para con los enemigos. Eso no, borrémoslo de la palabra. Es difícil perdonar y amar a la vez, pero debemos hacerlo. A veces los sermones están cargados de rudeza, o no ha escuchado de este varón algún sermón fuerte que le ha tocado. No, dice la hermana Anita. Me han tocado sermones difíciles de entregar al pueblo, a la iglesia. Y a veces hasta insoportables desde el punto de vista de que lo que se está diciendo es duro, pero es la palabra del Señor.
Pero ¿sabe qué? Lo que Dios quiere con esto es conseguir un resultado óptimo de nosotros. Que andemos en el camino del Señor, que andemos en justicia. Y si alguno es aludido por la palabra, no piense que es el predicador que le está hablando directamente a la hermana Mónica, porque ella tiene que hacer algo. Hace falta el nombre y el apellido nomás. Es Dios el que está ministrando tu corazón. Y si las palabras del predicador llegan a tu vida, son para que puedas afirmar esas cosas que están para morir. Para transformar todo aquello que debe ser transformado por Dios. Para entregarte en la mano de Dios y decir, Señor, ayúdame. Cuando el predicador habla un mensaje muy duro, siempre, y escúchelo bien y ponga atención en esto, siempre Dios traerá el consuelo después de que nos reprende. El mensaje debe estar perfumado de amor. ¿Huele el amor de Dios en este mensaje? Huélalo. Gracias por la cruz, por el precio que pagaste por mí. Yo me puse a llorar reconociendo en verdad que el sacrificio de Dios es más de lo que nosotros merecíamos. Lo decía la hermana Marta, Dios me ha ayudado más de lo que yo merezco. Y no se trata de lo que merezcas, sino del gran amor de Dios que Él ha tenido para con nosotros. Porque somos inmerecedores de su trato, de su forma, de su cariño, de la manera como el Señor nos ha tomado, nos ha restaurado. Tú eres inmerecedor, yo soy inmerecedor de toda esta gracia del Señor. Lo somos. Nadie ha tenido mérito para llegar a Dios, ni ha sido suficientemente bueno como para haber conquistado el corazón de Dios. Es al revés. Dios ha tenido mucho amor y consideración por tu vida y por la mía. Y eso es el amor de Dios. Si tú no te conmueves cuando examinas el amor de Dios, es algo incomprensible. Y si nuestros mensajes carecen de amor, no es un mensaje de parte del Señor. Por muy duro que sea, siempre el mensaje traerá la restauración y el descanso de parte del Señor. Dios confronta nuestras vidas porque ve nuestra realidad y conoce nuestras debilidades. Y lo que hace, lo que intenta hacer el Señor con nosotros, es que podamos hacer su voluntad. Y si alguien no ha entendido hasta ahora cómo se hace la voluntad de Dios, en vano ha estado en esta iglesia. El Señor dice en su palabra, yo no esconderé mi consejo de los que son mis siervos. Siempre lo da a conocer. Dios nunca ha escondido su palabra de ti. Siempre te ha dado a conocer su voluntad. Él sabe lo que tú estás haciendo y en qué situación estás. Y eso es amor. Porque podría el Señor perfectamente quedarse en su trono y no tener ningún trato con nosotros. Y que sigamos pecando y haciendo lo que queramos. Y que recibamos los resultados de lo que nos corresponde recibir nada más. Pero aún así, Dios está interesado en ayudarte a restaurar tu corazón. Y eso es amor incomprensible, incomparable. No hay amor más grande que del Señor. Primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos ha amado? De manera incomprensible, ¿verdad? Debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Ese es el consejo del Señor. Y sea como sea el hermano o la hermana, yo debo amarla. El mensaje debe estar revestido de amor de Dios. Porque si digo que amo a Dios, a quien no veo, ¿cómo puedo? Si digo que amo a Dios y no puedo amar a mi hermano que yo veo, con el que trato todos los días, ¿cierto, hermana Anita? ¿Cómo podré decir que amo a Dios a quien no veo nunca? Que no he visto, no lo voy a ver hasta el día de la redención. Así que comencemos a practicar entre nosotros el amor de Dios, para que cuando estemos con Él sepamos lo que realmente significa amar, aún a veces cuando este amor
no es correspondido. Porque uno puede amar a los hermanos en la iglesia, pero a más de algún hermano a lo mejor le caigo mal y este hermano ya está predicando de nuevo. Me va a tener que soportar nomás, pues si este ministerio el Señor me lo dio y gloria a Dios por eso. Pero en realidad el amor se cultiva y se practica. Y es el quinto elemento para que tu ministerio sea exitoso y bendecido por Dios. Para terminar, quiero contar una alabanza y los músicos se van a reír de mí. Dios, tan solo Dios. ¿Puede ser? ¿Me acompañan? Amén. Si la iglesia está agradecida del Señor, póngase en pie, la vamos a cantar con todo el corazón, reconociendo que Dios tiene un plan. Amén. Que Dios ha dicho y no se ha equivocado en escogerte como su hijo. Él no se ha equivocado en escogerte como su hijo. Amén. Pese a mis errores, pese a tus errores, Dios sigue manteniendo su palabra firme. Él tiene un plan. Y ese plan es eterno. Y no ha fallado ni va a fallar. Amén. Vamos a cantar esta alabanza para terminar el momento de la palabra.